bienvenidos a esta serie de webinars sobre libertad de expresión organizada por el Consejo de la Prensa Peruana y la Embajada de la Unión Europea. Desde hoy, a lo largo de las próximas 5 semanas, presentaremos una temática específica relacionada a la problemática de la libertad de expresión que hemos visto a lo largo del último año. Hoy día, en el webinar de hoy, conversaremos acerca de periodismo y activismo, es decir, dónde termina el periodismo, dónde comienza el activismo, y tendremos a 3 panelistas que les presentaré brevemente. Animo a quienes nos ven a través de esta señal a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales, que les responderemos hacia el final del evento. Ahora quisiera, por favor, invitar al embajador de la Unión Europea, Diego Mellado, a dar unas palabras de bienvenida. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros y tener la ocasión de dar unas breves palabras de introducción para el panel de hoy y con todos estos ilustres periodistas, ¿verdad? Y amigos, en realidad, de la Unión Europea que van a debatir ante vosotros esta tarde. Pero quiero decir que nosotros nos hemos asociado al Consejo de la Prensa Peruana para precisamente contribuir a alimentar el debate y además en tiempo electoral todavía más importante sobre la libertad de expresión. Porque es algo que tenemos totalmente en común entre Europa y América Latina, desde luego el Perú. O sea, las democracias hoy en día, incluso en periodo electoral, tienen que hacer frente a toda serie de cuestionamientos sobre la libertad de expresión, ¿verdad? Hacia dónde puede llegar. Vemos que hoy en día en todo el mundo, no solo en Europa, también aquí y en otras partes del mundo democrático, se cuestiona la labor de los periodistas, se cuestiona incluso los mismos hechos. Vivimos en un mundo de hechos alternativos, de realidad alternativa, ¿verdad? Algo a lo que tienen que enfrentarse los periodistas. Vivimos también en un mundo donde muchas veces las personas, los ciudadanos, reciben solo información de fuentes, a veces periodísticas, muchas veces periodísticas, donde se les presenta una visión que comulga totalmente con lo que ellos quieren oír, ¿verdad? O sea, nos falta esa capacidad de enfrentarnos con puntos de vista diferentes. Y esto es fundamental en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que un periodista hoy en día tiene esta responsabilidad ética, moral, profesional, al margen de sus propias, de su propio punto de vista, ¿verdad?, para permitir que la sociedad tenga ese abanico de puntos de vista distintos. Por lo tanto, yo espero que precisamente este tipo de debates y sobre todo de lo que vosotros podáis aportar a través de las redes sociales, en las preguntas que nos hagáis y que les hagáis a los panelistas, se permita este debate cada vez más abierto. Porque es importante mantener precisamente la libertad de expresión, es mantener esta cultura democrática que es la nuestra, porque como sabéis, existe una narrativa alternativa, existe una visión autoritaria del mundo, donde los periodistas solo defienden el punto de vista gubernamental, solo defienden lo que el sistema, el partido o el régimen, ¿verdad? Incluso los hechos que se establecen por parte del sistema autoritario. En tiempos de pandemia, cuando estamos todos encerrados en casa, ¿verdad?, y nuestras fuentes de información se limitan mucho y se reducen bastante, es muy importante recordar la importancia de la libertad de expresión. Por tanto, la Unión Europea se congratula de poder participar y apoyar al Consejo de la Prensa Peruana en el evento de hoy y en todos los que van a seguir, y por lo tanto es para mí un gran placer poder dar unas palabras ante este debate. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, embajador. Entonces, pasemos a discutir el primer tema, la primera problemática, que es cuando el periodismo pasa de su labor informativa a defender causas de un movimiento, o en todo caso, cuando un activista se disfraza de periodista para transmitir sus causas sociales. Para ello, hoy día están con nosotros 3 reconocidos periodistas. Gonzalo Segarra, exdirector de la revista Semana Económica y expresidente del Consejo de la Prensa Peruana. También está con nosotros Hugo Coya, periodista y escritor y expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y Rosa María Palacios, conductora del programa Sin Guión de RTV. Quisiera comenzar contigo, Gonzalo. Te hago una pregunta un poco general, pero a ver si tú nos puedes ayudar un poquito a dilucidarla, y es, ¿qué pasa cuando el periodismo pasa a defender las causas de un movimiento social? Pensemos en movimientos cada vez más notorios de equidad, ya sea en términos de feminismo, en términos de minorías, en términos de también calentamiento global. ¿Qué pasa con la relación entre el periodista y el público cuando se comienza a defender una causa social? A ver,
Primero que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias al Consejo de la Prensa por la invitación. Buenas tardes, Hugo y Rosa María. Gracias por acompañarme en el panel. Buenas tardes y muchas gracias también al embajador. La respuesta a la pregunta que me ha hecho Rodrigo evidentemente es compleja, ¿no? Pero creo que tanto él como el embajador en su introducción han dado algunas luces sobre lo que, por lo menos yo creo que es la respuesta. Cuando el periodismo se subyuga a un activismo, traiciona su razón de ser, en mi opinión. Pierde de vista su propósito, ¿no? Hoy que en el mundo empresarial, sobre todo, está muy de moda hablar de propósito, y yo escribí una columna sobre eso en El Comercio hace un par de semanas. Hay que recordar siempre cuál es el propósito del periodismo, ¿no? Y el propósito del periodismo es principalmente informar, ¿no? Alejo Miro Quesada, exdirector del Comercio y que fue también presidente del Consejo de la Prensa, lo ponía en términos que son para mí muy didácticos y muy útiles, porque evidentemente se puede sofisticar esta reflexión, ¿no? Él decía que el periodismo cumple dos funciones, la función informativa y la función orientadora. Entonces, claro, usualmente la confusión se genera cuando, sobre texto de la función orientadora, sometemos la línea informativa, la función informativa. Porque, y quiero ser muy explícito, yo no creo que no se pueda hacer periodismo y activismo. Lo que pasa es que no se puede hacer a la vez y en el mismo sentido. Creo que el activismo y por lo menos la función informativa son contradictorias. Y bueno es recordar el principio de no contradicción de Aristóteles, formulado pues hace 2500 años, que es que no solo no se puede ser y no ser al mismo tiempo, sino en el mismo sentido. Entonces, para no complicar esto demasiado, lo que quiero decir es, se puede utilizar el periodismo para hacer activismo cuando el propósito es hacer activismo, ¿no es cierto? Entonces, el periodismo puede ser un instrumento de un cierto activismo, llamémosle feminista, ecologista, lo que sea, pero eso tiene unos límites, ¿no? Yo creo que los límites son el filtro de relevancia, es decir, la escogencia de lo que se informa, de los hechos que se cree que se quiere informar. O sea, evidentemente pues un boletín ecologista va a escoger aquellas noticias que pues tanto en un sentido negativo como positivo agregan a su causa. Ahí está depredación, o se ha firmado este convenio internacional, ¿no? Para poner un ejemplo negativo y otro positivo, con unos énfasis que probablemente otro medio menos activista en la materia no tendría. Y la otra limitación es que la línea editorial no puede afectar la línea informativa, pero sí viceversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sobre pretexto de que algún medio o algún periodista persigue un ideal, no puede someter la información de los hechos, no puede tergiversar los hechos, no puede cambiar los hechos para que favorezcan su interpretación de las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el límite. Y claro, también se puede hacer periodismo con el propósito de hacer puro periodismo y en el camino tener opiniones. Y aplica la misma regla, ¿no es cierto? Esas opiniones, la función orientadora que decía Alejo Miro Quesada, tienen que someterse a la línea informativa, y la línea informativa no puede ser otra, y eso es probablemente una de las pocas cosas en mi vida en la que yo soy creyente en un principio universal. La línea informativa no puede ser otra que simplemente decir la verdad, por lo menos tal como uno la conoce de buena fe. Siempre pueden haber sesgos conscientes o inconscientes, etcétera, y la cognición es imperfecta, pero lo que no se puede es deliberadamente interpretar las cosas o ponerlas de tal forma que se tergiversen, ¿no? Y de eso pues hay una cantidad de ejemplos infinitos, ¿no?
Ayer yo veía uno, ¿no? Uno de estos medios nuevos, alternativos, que además están muy de moda, ¿no es cierto? Y hasta tienen auspicios. Ponía un titular ayer en redes sociales diciendo que el presidente no tenía idea, no tenía seguridad de que habían las vacunas, ¿no? Y después uno escuchaba el audio y lo que estaba haciendo el presidente era decir, ¿qué pasa si, ¿no? Un plan B. Entonces ya el titular tenía una carga interpretativa. Otro ejemplo, que se me viene a la cabeza, es uno más antiguo, en donde había de hace unos años de un medio escrito que decía determinado personaje, no vale la pena decir quién era, se victimiza, ¿no? En primera plana. En mi opinión eso no puede ser una primera plana, porque se victimiza contiene una interpretación de un estado mental, de un estado volitivo, psicológico, al que el periodismo simple y sencillamente no puede acceder, a menos que tenga pues récords de una grabación de la persona esta con su psicóloga, confesando que se victimizaba. Pero lo otro, que era simplemente tal persona dijo, me están haciendo tal cosa, no sé qué, no se puede poner como un titular con una carga valorativa, interpretativa de esa magnitud, por lo menos en mi opinión. Muchas gracias. Sí. Perdón que te interrumpa, quisiera pasar a hacer una pregunta a Hugo, y en realidad invitarlos a ustedes, mismos panelistas, que puedan interrumpirse unos a otros y generar un debate, en caso alguno de ustedes pues no esté de acuerdo con lo que el otro dice. Pero Hugo, mi pregunta iba más bien porque, claro, hoy día vemos activismo por todos lados en el periodismo, ¿no? Hasta los grandes medios, ¿no?, de comunicación. El New York Times, quizás el gran bastión del periodismo independiente, apoyó casi de manera ciega a Joe Biden, ¿no? Uno veía las columnas de opinión que publicaba el diario, casi todo era en contra de Trump, a favor de Biden, ¿no?, promoviendo además también así la polarización. The Guardian, por ejemplo, el diario británico, tiene una posición similar con asuntos de minorías, ¿no? Entonces, aunque hablemos de causas justas, Hugo, ¿tú crees que el periodismo también puede llegar a defenderla ciegamente? O sea, estoy juntando acá la justicia, por un lado, con el periodismo. Entonces, no sé si tú crees por ahí que hay una relación, y si es sostenible, además, para el periodismo tomar partido de esta forma. Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a este webinar. Procedo a responder tu pregunta. Yo creo que, y tomando un poco lo que acaba de decir Gonzalo, hay dos cosas muy claramente. Primero, el periodista es un ser humano. Tiene sentimientos, tiene pasiones, tiene ideas, tiene ideología, tiene prejuicios, como todas las personas. O sea, este ser impoluto no es un periodista, ¿correcto? O sea, tiene los mismos errores, comete los mismos errores y tiene las mismas virtudes que cualquier ser humano. Y por lo tanto, tiene ciertas afinidades a determinadas cosas. Por supuesto, en su papel como periodista, lo que debe buscar, lo que debe impulsar es la verdad, ¿no? Y debe separar claramente cuándo está informando y cuándo está opinando. ¿Ya? Y yo creo que los ejemplos que acabas de presentar, Rodrigo, son muy claros. Tú hablabas de la posición del New York Times, de The Guardian y de todos estos periódicos, el británico en su caso y el estadounidense en el otro, que estaban tomando posición en sus columnas de opinión. O sea, definitivamente cuando yo tomo una opinión como periodista, yo tengo todo el derecho del mundo de tomar mi posición política y decir, bueno, a mí me parece el partido tal o cual, etcétera, o tal o determinado principio, determinada acción me parece correcta. Y eso no debe... ¿Qué pasa en todo caso cuando todas las columnas de un medio de comunicación, o la gran mayoría, responden a ese interés particular, ¿no? En el caso de favorecer a Biden, por ejemplo, o en el caso de favorecer otro tipo de... Ya, pero, o sea, ¿estamos hablando de la posición del medio o la posición de un periodista como ser individual? O sea, o sea, el hecho que yo trabaje en un medio no significa que yo asumo todo lo que se diga en el medio, ¿correcto?
¿Me estás preguntando a mí como representante de un medio o como una persona periodista que toma una posición? Si en todo el medio todos hablamos exactamente lo mismo, de repente el medio lo que está haciendo es tomar una posición a favor en una campaña electoral, cosa que además en Estados Unidos es absolutamente normal, regular. O sea, los medios toman posición usualmente en las campañas electorales, dice, mi candidato es fulano porque yo estoy de acuerdo por tal o cual motivo, ¿no? Que es absolutamente válido y además transparente para el público. Tú sabes que a la hora que coges un periódico o que ves o ves un canal de televisión y ellos ya han tomado una posición, tú sabes perfectamente cuál es la posición del medio. Pero otra cosa muy distinta es a la hora de la información. La información está ligada a la verdad, definitivamente, y no podemos hacer que acomodar la verdad, o mejor dicho, no dar determinadas informaciones que sean veraces o debidamente verificadas o que cumplan los principios éticos y que rigen el periodismo para acomodar esta información a mi posición política, a mi posición religiosa, a mis convicciones morales, etcétera. La verdad debería ser la aspiración máxima del periodismo. Entonces, yo creo que hay una diferenciación claramente entre mi opinión y entre la información que yo le doy al público, ¿no? Si a mí me dices, tú estás ejerciendo tu papel como periodista informando al público, yo debo decir, los hechos fueron tales y cuales. Pero si tú me pides mi opinión sobre estos hechos, yo debo dejar claramente establecido que en este momento estoy opinando y sentando mi posición como ser humano, independiente de que sea periodista o no. De hecho, hay muchas personas que son profesionales de distintos campos y que incursionan en el periodismo, que está muy bien. Me parece correcto que den su opinión. O sea, yo no soy de las personas que opinan de que solo los periodistas que hemos estudiado periodismo deberíamos, como si fuera un lugar de iniciado. Lo que sí estoy en contra es cuando se mezclan intereses de grupo, de facciones y todo, y se mezclan como si fueran un reportaje, como si fueran verdad. Y la verdad solo tiene que ser debidamente corroborada por los hechos. Y por los hechos, entonces, en ese caso, no estamos abandonando el campo del periodismo, ¿no? Lo estamos separando claramente para que el público no se confunda. Los hechos son los hechos y mi opinión es mi opinión. Muchísimas gracias. Rosa María, el periodismo liberal ha defendido fuertemente la igualdad de oportunidades para mujeres. El feminismo ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años. Algunos medios u otros medios critican esto como una suerte de ideología. Entonces estamos de nuevo en esta etapa polarizada, ¿no? ¿Tú crees que el periodismo feminista respeta el deber fiduciario con sus sectores? ¿Crees que de repente, o si es que crees que esto puede llegar en algún momento a cegar al medio en el reporteo más allá de la opinión que puede dar? Bueno, como me toca hablar al final, agradecer a todos y decirle que no sé por qué mi internet no está funcionando tan bien, pero espero que me puedan escuchar correctamente. Mira, ya casi todo lo que han dicho mis colegas, yo estoy de acuerdo con ellos, nos quedan pocos minutos. Creo que lo esencial para responder a tu pregunta es la transparencia que tiene que ver al público. Nosotros como medios, como periodistas, tenemos una obligación ética y legal que se llama el principio de autenticidad, que está en la ley de represión a la competencia desleal. No se puede pasar como noticia lo que es publicidad. Y eso incluye al activismo. ¿Por qué? Porque el fin del activismo es persuadir. El fin del periodismo no es persuadir. El fin del periodismo es informar con la verdad. Son dos fines completamente distintos. Nobles, por supuesto, la publicidad tiene un fin noble, el activismo también, la comunicación para el desarrollo, el lobismo, lo pueden llamar como quieran. La gestión de intereses no es periodismo. Entonces, si un grupo feminista hace, por ejemplo, una campaña para obtener una modificación legal, una modificación de una política pública que beneficia su causa,
pues va a ser comunicación, por supuesto, eso es comunicación, pero no es periodismo. Entonces no confundamos lo que es comunicación social con la búsqueda de la verdad. Yo no creo, yo sé que en esto voy a chocar con muchas mujeres, yo no creo que haya un periodismo feminista, yo creo que hay un periodismo que busca la verdad. Hay una causa feminista muy noble, que tiene sus objetivos, que tiene la necesidad de persuadir, de poner en agenda algunos temas, e incluso, por supuesto, todas las personas que trabajan por esa causa tienen todo el derecho de difundirla, pero tiene que ser con transparencia, es decir, no se puede pasar por, como verdad lo que no es más que propaganda. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Y como lo han dicho acá mis colegas, el formato importa. Es decir, si yo estoy opinando, no estoy informando, pero el formato de opinión tiene que quedar claramente establecido en la relación audiencia periodista, ¿no es cierto? Acá informo, acá opino. Por supuesto que es difícil, por supuesto que la imparcialidad absoluta es muy compleja, la objetividad es muy compleja, pero nuestro deber ser es otro, y eso hay que tenerlo en claro. Vamos a tener tiempo seguramente después, porque queda muy poco tiempo, para hablar de esta diferencia entre la neutralidad y la imparcialidad, que creo que nos va a llevar a entender mejor dónde están los límites de cada campo. Si me permite, Rosa María, para complementar solo una idea chiquitita, así como hay que distinguir con qué sombrero se está escribiendo o hablando, es decir, si de opinión o de información, cuando se opina hay que transparentar si se está haciendo por honestidad intelectual o por encargo, o por los dos, porque podría pasar que a alguien le paguen por dar su opinión sincera, pero sí está obligado a transparentar que está siendo remunerado por esa columna o lo que fuera, ¿no? Así es. Hay el tema, por supuesto, del conflicto de interés, que puede ser manifiesto por el pago que se recibe, o un conflicto de interés incluso por causas nobles. O sea, si uno tiene, no sé, yo, por ejemplo, soy abolicionista, creo que la pena de muerte es lo peor que puede haber en la sociedad. Es una causa noble, me uno con otras personas, tienen los mismos fines. Pero es importante que yo le diga a la audiencia que yo soy el presidente, ¿no es cierto?, de la Asociación contra la Pena de Muerte. O sea, eso tiene que quedar claramente establecido, porque así la persona que recibe la información sabe de quién la recibe y a qué causas patrocinas, aunque sea pagado o gratuitamente. Entonces, yo creo que lo más importante es ponerse en los zapatos del receptor de la información para que ese receptor no sea engañado. Lo que no se puede pasar es una nota informativa cuando no es más que una pieza propagandística publicitaria de una causa. Eso es inaceptable. Muchas gracias. Perdona, yo quisiera agregar algo sobre lo que acaba de decir Rosa María, y algo que también, muy pequeño, y algo que también tiene que quedar transparente: cuando un anunciante, un auspiciador o una empresa podría influir directamente por intereses comerciales sobre la información que se está dando en el medio. Y eso lo hemos vivido, ¿no? No solo me refiero a empresas, grupos empresariales, intereses, sino hasta del propio gobierno. Lo que vivimos en la época de Fujimori y Montesinos, recordamos perfectamente la época en que se sobornaba a los medios de comunicación para que la verdad no fuera la verdad, sino la verdad que al gobierno de turno le interesaba en ese momento, ¿no? Gracias, Hugo. Pasemos al siguiente tema, y es ver cómo ahora el activismo puede convertirse en un frente de agresión contra la libertad de expresión. Es decir, la cultura de la cancelación, ¿no? Que los liberales quieren cancelar el discurso de los conservadores y viceversa, ¿no? En las universidades, por ejemplo, la libertad de cátedra está afectada si los profesores no siguen un discurso de corrección política. En los medios de comunicación votan periodistas por lo mismo. Gonzalo, ¿tú crees que esta cultura de la cancelación periodística de alguna manera también promueve una limitación de libertad de expresión? Es decir, yo sentirme mal por decir lo que quiero decir porque otros pueden, entre comillas, defenderse. Bueno, tocas un tema muy delicado y muy complejo. Yo pondría haría unas sutiles
agregados o precisiones a lo que has dicho, en el sentido de lo que está ocurriendo, y creo que te refieres mucho a países desarrollados, a la cultura anglosajona, etcétera, donde en efecto hay estos despidos y esta cultura de la cancelación. La sutil diferencia es que tú has hablado muy en presente, como si fuera eso el establishment total. Yo creo que es un proceso que está desgraciadamente ocurriendo, está empezando a ocurrir, ¿no? Y en el mundo académico también. Y para responder directamente a tu pregunta, sin duda creo que limita la libertad de expresión. Más temprano leía un ensayo fantástico de un señor Adam Garfinkel, que lo he compartido en mis redes y que lo recomiendo, sobre la mentalidad oscurantista de la suma cero, ¿no? Y uno de los ejemplos de esa mentalidad oscura de suma cero, que consiste en creer que no hay win-win, no hay suma positiva, sino que todo lo que uno gana lo pierde otro. Dice Garfinkel en este ensayo, que es larguísimo y complejo y muy interesante, de hecho se lo compartí a Rodrigo más temprano, pone como ejemplo la cultura de la cancelación, y dice, la cultura de la cancelación pues es una parte de una mentalidad pre-ilustrada, que es la mentalidad, que no es que sea la mentalidad inquisitorial, pero que es la misma que inspira la mentalidad inquisitorial. Dice, y pone el ejemplo, o sea, una cancelación pública no es lo mismo que una quema de brujas, ¿no? O sea, este acto público de atonement, ¿no? Y pretensión de, ¿cuál es la traducción? De redención, ¿no es cierto? Por la vía de la vergüenza, ¿no es cierto? Te salvo, supuestamente, porque te hago pasar por este trance, casi que rito de pasaje de la vergüenza, ¿no? Entonces, yo sí creo que la cultura de la cancelación, primero, en efecto, como Garfinkel, pienso que es primitivo y preilustrado y premoderno, pero además creo que atenta contra la libertad de expresión, porque genera, si no la censura, la autocensura, o la censura o la autocensura. O sea, si llega a producirse la cancelación, es una forma de censura. Quiero recoger ese tema, Gonzalo, perdón, de la autocensura, y preguntarle a Hugo si tú crees que esa autocensura que siente el periodista, para evitar una suerte de callejón oscuro digital que pasa sobre todo en Twitter, también puede llegar a afectar la relación del periodista con sus lectores o con sus televidentes o con la gente que lo escucha por la radio. Es decir, puede suceder que los lectores puedan pensar, este periodista, bueno, un poco timorato, de repente no meterme mucho en esto, no escucharlo mucho, perder esa relación. A ver, un poco hilvanando lo que acaba de decir Gonzalo y lo que me acabas de preguntar. Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad donde enseño que yo desconfío mucho de los periodistas que nunca han sido despedidos de su trabajo y que tienen el mismo trabajo durante décadas, ¿no? Porque eso significa que siempre han seguido la misma línea editorial, digamos, del medio al cual trabajan. O sea, en el periodismo no hay nada seguro. Lo único seguro es que más tarde o más temprano te vas a quedar desempleado si es que eres un periodista incómodo. Si es que eres un periodista que siempre va de acuerdo a tus principios, ¿no? Y eso es lo más seguro que va a ocurrir. Tú no sabes qué noticia vas a cubrir mañana, tú no sabes qué hechos sobre los cuales vas a relatar, pero sí vas a tener la seguridad de que si tú estás acorde con tus principios, más tarde o más temprano te vas a quedar sin trabajo en algún momento, porque vas a chocar con algunos intereses, sean intereses del gobierno, sean intereses de los propietarios, sea de los intereses de los anunciantes, o sea, de un sector de la gente que lee y consume el medio de comunicación para el cual trabaja. Entonces, lo más importante, yo creo, que tiene que tener un periodista es su nombre. Lo más importante que te vas a llevar no es en cuántos medios trabajaste, sino que si tú fuiste un periodista honesto y correcto, acorde con tus principios y con la defensa irreductible de la verdad.
Y yo creo que eso es muchísimo más importante que si si me autocensuro o no. Si yo pienso que las cosas que son mentiras, debo decirlas. Así no les guste a algunas personas. O sea, apelar al tema de la autocensura para mantener mi trabajo o para quedar bien con alguien o para que un sector me aplauda, no es correcto. Es incongruente realmente con el verdadero y genuino periodismo. Sí, para agregar algo, Rodrigo, en esta historia, sí, yo creo que un periodista tiene todo el derecho a decirle al propietario del medio de comunicación que no va a hacer campaña contra el candidato que le desagrada. Obviamente va a perder su trabajo, o sea, a todos nos ha pasado, pero eso hay que hacerlo porque es lo correcto y porque tenemos que guiarnos bajo determinados principios. El activista, para regresar al tema de esta tarde, pues no tiene ningún problema si es que en ese instante su activismo comulga con el del propietario del medio. Pero si no comulga con el propietario del medio, efectivamente va a estar en problemas y va a perder su trabajo. Aquí y en todas partes. Es una pena, se lo pierde el propietario, porque podría tener una oferta más plural para sus audiencias, que es en las que tienes que pensar. Yo quería introducir en este tema de la cultura de la cancelación, de lo que estamos conversando, de los despidos, de la autocensura, dos palabras que creo que son bien importantes en esta conversación: neutralidad e imparcialidad. Yo creo que la obligación de todo periodista es ser imparcial, pero no necesariamente eso implica ser neutral. Se tiene que respetar a las personas siempre, pero no necesariamente a las ideas. Hay ideas que son malas y muy peligrosas para la sociedad. Una de las ideas que nosotros defendemos, y por eso nos estamos reuniendo en esta tarde, es justamente la libertad de expresión. Tenemos que defender la libertad de expresión. En eso somos activistas, porque es la razón, el corazón de lo que somos. Entonces tenemos que defender. Entonces ahí tenemos un punto en el cual no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales frente al mal. Es decir, yo no puedo ser neutral frente a, hemos puesto varios ejemplos, frente al crimen, frente al feminicidio, frente al delito. Yo tengo que, de alguna forma en la información, establecer que estas no son conductas deseables. ¿Por qué? Porque también el periodismo tiene que, de una forma u otra, orientarse hacia el bien común. Es decir, si hay un fármaco que yo sé que no produce ningún beneficio a la salud, y lo sabemos porque la ciencia así lo dice, tomemos por ejemplo el dióxido de cloro, yo no puedo ser neutral. Ser neutral, ser neutral y dice, bueno, que hablen todos y que cada uno saque sus propias conclusiones. No, y ahí viene lo que decía Gonzalo, hay una misión orientadora. Yo no puedo hacer una campaña de activismo antivacunas y decir que eso es periodismo. Eso es activismo, eso es además desorientar al público. Entonces, sí se puede ser imparcial en la medida en que yo le ofrezco a las partes, a todas las partes, no son solo dos, pueden ser muchas, que su punto de vista sea recogido. Pero frente a ese punto de vista, yo no tengo que ser necesariamente neutral si percibo claramente que se está engañando al público. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia que parece sutil, pero hay que tenerla siempre presente. No somos neutrales, somos imparciales. Es muy diferente. Rosa María, complementar, no hay que confundir esa imparcialidad con ser anodinos, pues, ¿no? Y un muy buen ejemplo de lo que tú has dicho creo que es el que ocurrió en Estados Unidos en los hechos del 6 de enero con Trump, donde a pesar de que los medios estaban sesgados y polarizados, como mencionó en su introducción Rodrigo, yo sí creo que hicieron bien aquellos medios, y específicamente CNN, que no era neutral ni imparcial, creo, cuando ante la mentira evidente interviene y dice un poco lo que tú acabas de decir, pero en otro ejemplo, ¿no? Es decir, yo no puedo permitir dejar pasar que esta mentira, que esta desinformación fluya como si fuera un tema sujeto a opiniones. O sea, ¿no? O sea, Trump estaba hablando, ¿no? Y dice, porque me han robado la elección, y ellos interrumpen la transmisión y dicen,
lo que está diciendo el señor no es verdad. Yo sí creo que esa es una intervención, como tú dices, imparcial, no neutral y totalmente legítima e incluso necesaria, ¿no? Podría no haber interrumpido y haber esperado que termine y ahí decirlo también, pero no permitir la mentira sí creo que es parte del periodismo cuando estás enfrentando un tema que no es una opinión, es una mentira. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, Hugo, con lo que acaba de mencionar Gonzalo, el tema de reconocer al público, por si acaso esto que es una mentira, con la suspensión de la cuenta de Donald Trump en Twitter, ¿no? Muchos de los que están por el lado más trampista sostienen que es una afrenta a la libertad de expresión de Donald Trump, ¿no? Que la libertad de expresión debiera incluir también la posibilidad de decir mentiras. No es que esté explicando que debe ser así, pero quisiera saber tu opinión en ese sentido. Bueno, en realidad es bastante discutible la suspensión de la cuenta de Donald Trump, ¿no? Porque nos niega a todos la posibilidad de saber qué es lo que piensa no solo él, sino todo un sector, independiente de que yo quiera o esté de acuerdo con lo que diga Donald Trump. Pero sí, yendo a la raíz, ¿qué pasa si en lugar de Donald Trump tenemos a Hitler, ¿no?, promoviendo la matanza de millones de judíos o de millones de personas en el mundo? De un asesino como Abimael Guzmán, promoviendo que hayan atentados terroristas en todas partes del Perú. ¿Twitter debería mantener esa cuenta? O sea, ¿debería dejarlo en aras del derecho a la libertad de expresión, dejar a este señor que promueva eso, o Osama Bin Laden, o cualquier personaje de su tipo, ¿no? O sea, yo creo que hay límites incluso para la libertad de expresión, y los límites son en la medida en que la libertad de expresión no vaya en contra de otros derechos fundamentales que tenemos los seres humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la intimidad, etcétera. Para hablar un caso específico y más cercano que Donald Trump y todo, existe, y acá una crítica a los medios peruanos, que es donde creo que deberíamos concentrarnos más que ejemplos extranjeros, existe una ley general de salud. En este momento, que prohíbe revelar el estado de salud de cualquier persona. O sea, nadie tiene derecho a divulgar a menos que la persona la haga pública, ¿correcto? Pero estamos en medio de una pandemia. Entonces yo veo con mucha frecuencia periódicos, canales de televisión, radio, revistas, etcétera, que divulgan los datos sobre el estado de salud sin autorización de las personas, y no solo personas famosas, sino que ingresan a la UCI y de repente hay personas que están ahí luchando por su vida y simplemente las muestran sin ningún tipo de respeto por eso. ¿Esto debería ser censurado? Por supuesto que sí, porque hay una cosa, es la libertad de información, de dar, de a conocer el estado, la crisis en una UCI, y otra cosa es el respeto que se debe tener por la intimidad de la persona. Entonces yo creo que hay límites en ese sentido, ¿no? O sea, hago la analogía, yo creo que todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho de expresarnos, pero hay también límites en la medida en que no afecte el bien común de la sociedad. O sea, si pones en riesgo a varias personas y le dices, bueno, suicídense todas, y promueves el suicidio colectivo y les explicas cómo suicidarte, y eso lo puede ver un niño, por ejemplo, evidentemente tiene que haber algunos parámetros para limitar eso, ¿no? O sea, un poquito también, ¿no? ¿Cómo dices, perdón? Entendería por Rosa María que ella también, de alguna manera, tiene una posición similar con lo que mencionaba antes, o no, Rosa María. En el caso de los límites, sí, por supuesto. Ustedes saben, es el curso que también enseño en la universidad. Y cuando hablamos de deontología de la comunicación, hablamos de límites. O sea, obviamente estudiamos toda la potencia que tiene un derecho tan importante como el de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo estudiamos sus límites. Y sus límites, como dice
como dice Hugo, son muchos, mucho más de lo que la gente cree. ¿No es cierto? Como decían en el mundo del derecho, en Estados Unidos, en la Corte Suprema, yo no puedo entrar a un teatro y gritar fuego y decir que eso es libertad de expresión. ¿No es cierto? Hay cosas que no se pueden hacer. Y eso también hay que recordarlo. A veces el activismo, para regresar al tema, no tiene esos límites. Y sí, por ejemplo, puede violar el derecho a la intimidad, violar el honor y la buena reputación de las personas, sin mayor limitación, porque su causa justifica esas violaciones, o al menos cree que las justifica. Nosotros los periodistas no podemos hacer eso. No puedo violar el honor de una persona, su buena reputación, su buen nombre, su intimidad. Tengo que tener un tratamiento especial para la infancia, me lo manda la ley y todos los códigos éticos. Tengo que tener un tratamiento especial para las personas que están enfermas. No puedo promover la automedicación, no puedo promover el consumo de tabaco, no puedo promover la comida chatarra. O sea, ustedes no saben la cantidad de normas sobre las que nos tenemos que regir. Entonces, esas limitaciones legales y éticas no las tiene el activismo. Y ahí la siguiente pregunta era cuáles eran las diferencias. Bueno, esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Que no tienen esos referentes deontológicos para lograr un objetivo que puede ser noble o no noble, pero que no tienen esos parámetros establecidos por la deontología de la comunicación. Muchas gracias, Rosa María. Yo quería agregar un brevemente, Rodrigo, que es que estamos ante un momento histórico, pues, o sea, muchas de las cosas que nos están pasando por las redes sociales y por una serie de cosas no han pasado nunca antes, ¿no? Entonces, Rosa María ponía algunos ejemplos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene una tradición más bien muy liberal, Estados Unidos, por la primera enmienda, ¿no? Yo me acuerdo de los casos que yo he estudiado también, y no solo para el periodismo, ¿no? Sino para la libertad de expresión ciudadana, ¿no? La Corte Suprema ocasionalmente ha defendido la libertad de expresión, entre comillas, de cosas muy controvertidas y extremas como quemar banderas o unos neonazis con esvásticas haciendo manifestación delante de un geriátrico judío, ¿no? Y ha dicho que eso era parte de la primera enmienda. Pero eso no se puede juzgar igual en el mundo pre-redes sociales que en el mundo de las redes sociales, ¿no? Entonces, yo no digo que ahora con las redes sociales ahora hay que poner filtros y censuras, pero sí hay que repensar muchas cosas y también creo que hay una diferencia entre quién entre quién decide que sí, que no. Es decir, entre la autolimitación, que es deontología, y un poder centralizado que podría ser el Estado, que te pueda decir qué es bien común para efectos de la libertad de expresión, que siempre va a ser peligroso, ¿no? O sea, de hecho, por si acaso, Gonzalo, ya hay legislación que nos dice muchas veces cuáles son los límites. No la conocemos, porque los periodistas a veces le tienen un poco de miedo a la legislación, pero el Estado nos dice que hay muchas cosas que no podemos decir. O sea, el delito de pánico financiero es un delito. Yo no puedo decir que creo que un banco va a quebrar. O sea, tengo ese límite. Pero si yo, por ejemplo, estoy en una situación de activismo antifinanciero, por ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Yo probablemente lo diga sin mayor responsabilidad. Y ahí llega este tema de las redes que es bien importante, que es el del periodismo, lo que se llama periodismo ciudadano. Todos somos periodistas, ¿no es cierto? Porque todos tenemos derecho a expresarnos, pero no todos somos periodistas. Esa es la gran diferencia. O sea, tú puedes tener todo el derecho a expresar. Vas a una marcha, tomas fotografías, les pones audio, los conviertes en un video, los transmites, te conviertes en un prosumidor. ¿Estás haciendo periodismo? No. Estás comunicando un punto de vista en un momento determinado sobre una circunstancia determinada. ¿Útil para el periodismo? Sí. Es un insumo, pero el periodismo tiene que darle contexto, tiene que ver otros puntos de vista y presentarlos como información a la sociedad. Esa es la gran diferencia. Muy bien, gracias. En este último punto del webinar, estamos más pensando en cuáles son, pues, los límites entre uno y otro, ¿no? Entre periodismo y activismo. Hugo, en tu caso, tú ves en este mundo en el cual la identidad y las subjetividades son prioridad,
se puede mantener realmente la independencia. Es decir, a veces como este mundo de nuevas subjetividades empuja al negro o el blanco, ¿no? ¿Tú crees que se puede mantener la independencia o se está cayendo, crees tú, en asuntos de sectarismo periodístico? Bueno, es en realidad una pregunta bastante compleja, ¿no? Compleja. Definitivamente creer y vuelvo a la reflexión inicial con la que inicié, los periodistas también somos seres humanos que tenemos principios, pero también tenemos preferencias, que tenemos predilección por determinadas causas. Entonces, evidentemente, el periodista como un ser así impoluto, sin ningún tipo de apuestas o de predilecciones, es una aspiración a la hora que informa, pero no es que exista en la realidad, o sea, salvo que fuéramos unos robots, ¿no? Y yo creo que el activismo, y acá el activismo es positivo en la medida que es evidente. O sea, yo, si soy activista, defiendo determinadas causas, pienso en eso y eso lo hago transparente para el público, yo creo que cumple una labor positiva para la sociedad. El periodismo cumple una función distinta en la medida en que trabaja a favor de la verdad. O sea, volviendo a lo que decía Rosa María hace unos instantes, o sea, yo tengo que hablar sobre determinadas cosas, y debo informar. Y debo informar si tengo, por ejemplo, alguna vinculación política, si estoy afiliado a algún partido político, si estoy asesorando una campaña política, si estoy defendiendo a algún grupo de empresas, si estoy defendiendo a alguna ONG o si estoy vinculado a ella. Yo creo que eso no debería dejar de ser transparente. Y eso no me convierte en menos o más, sino simplemente le estoy diciendo al público, lo que tú vas a leer va a estar tamizado por este tipo de aspectos, de capas, a la hora que yo informe. Volviendo al ejemplo que presentó Gonzalo, y que me ha preocupado esto de un medio alternativo que el día de ayer divulgó un audio del presidente de la República en una reunión, ¿no? Nuevamente volvemos a esas viejas prácticas de grabar al presidente de la República. ¿Qué hubiera pasado si primero un audio de una reunión del día de ayer, o sea, o del día anteayer, perdón, ya perdí se divulga inmediatamente, es un audio que no ha pasado por un barniz de verificación? Primero, no sabemos si es un imitador, no sabemos si el audio que nos llega a nuestras manos ha sido editado, porque no hemos estado en la reunión. En seguridad, ¿qué hubiera pasado si dentro de esta conversación, de esta reunión donde ha participado el presidente de la República, el presidente mencionara algo sobre alguno de los contratos con las vacunas para este grupo de expertos que, según ha explicado el gobierno, estaba dirigiéndose? Y eso vulnerase el principio de confidencialidad de un contrato. ¿Cuál sería el problema para el país? O sea, porque evidentemente la farmacéutica podría tomar alguna represalia, no solo demandarnos por millones de dólares, no sé, dependiendo de las condiciones, pero además creándole un gran daño a toda la población que estamos esperando las vacunas. ¿Qué debería hacer el periodismo allí? No debería primero, si recibe un audio de ese tipo, hacer la verificación si el audio no ha sido editado, si efectivamente es el presidente de la República, en qué circunstancias y todo. Y en segundo lugar, sopesar si esto es verdad y hasta qué punto merece ser informado o no. Yo creo que esas son ese tipo de cuestionamientos que hacen los verdaderos periodistas, los periodistas de principios y los periodistas que no simplemente se dejan llevar por los likes y por la cantidad de compartidos en una red social, sino todo lo contrario. Un periodista serio que piensa antes que nada en cumplir con todos los principios que nos enseñan en las universidades que debemos cumplir, ¿no?
Si me permite agregar algo a lo que ha dicho Hugo, ese es uno de los ejercicios que se hace mucho en clase. Es decir, ¿esto se publica o no se publica? Y ahí generas el debate entre los alumnos, porque son temas debatibles. Hay muchos ejemplos, Hugo y yo hemos trabajado juntos, de material que no hemos publicado, porque hay límites. Yo no puedo violar la intimidad de las personas. Yo no puedo pasar cosas que son absolutamente íntimas y personales como noticia, por más morbo que pueda ofrecerle al público. Y hay que distinguir lo que siempre digo a los alumnos. Una cosa es curiosidad pública y otra cosa es interés público. Yo tengo que poner en pantalla lo que sea de interés público, no lo que sea de curiosidad pública, pues eso ya es morbo y farándula, eso está fuera. Pero lamentablemente en un mundo de redes, en un mundo de inmediatez, en un mundo de likes, en un mundo de conseguir audiencias, pelearlas frenéticamente, pues esos límites se van perdiendo. Y en efecto es así, se van perdiendo. Y se siguen publicando cosas que no deberían publicarse. No porque yo no crea en la libertad de expresión, por el contrario, porque la acojo, pero admito sus límites. Todo derecho constitucional está limitado por otros derechos. Eso es lo que no se puede perder de vista y yo creo que a veces el activismo, no siempre, pero a veces, lo pierde de vista y no tiene límites. Y eso hace daño. Como dice Hugo, hace daño, por supuesto que hace daño. Si me permiten complementar con un concepto ligeramente distinto y en ese sentido complementario de lo que han dicho Hugo y Rosa María, creo que más allá de incluso las normas y principios que ha citado Rosa María, creo que hay también un deber personal del periodista, del comunicador responsable consigo mismo, que es el ponerse la valla alta, ¿no? El otro día mi hijita de 12 años me pasa, nosotros tenemos una discusión ética sobre alguno de los temas estos súper complejos de la actualidad, ¿no? Y me pasa un TikTok que ridiculizaba la posición contraria a la de ella, que es parecida a la mía. Y yo le respondía con una cosa que está en los manuales de artículos de opinión que tenía yo cuando era director de Semana Económica, que es que lo aprendí en realidad de mi padre, lo saqué de uno de los manuales de la prensa de la época de Pedro Beltrán, que era cuando uno contradice el argumento de su contendor en la opinión, contradice no el argumento más débil, sino el argumento más alto, el argumento más sólido, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerse la valla alta. Entonces en el ejemplo que yo ponía y que Hugo tomó, antes de todo lo que dijo Hugo, que por cierto suscribo, el periodista lo primero que tiene que hacer es no confundir los hechos que están ahí con su interpretación. Entonces, no puede poner como titular lo que él cree que está diciendo el presidente o que está detrás de las intenciones o lo que motiva la intervención del presidente, sino que el titular, para hacer información, tiene que decir lo que el presidente dijo y no otra cosa. Si quiere que haga después un artículo de opinión especulando cuáles serán las motivaciones. Entonces yo sí creo que es bien importante que los comunicadores, los periodistas, todos nos pongamos una valla alta de autorresponsabilidad. Y otro ejemplo, ya que está Rosa María acá, porque ella de alguna manera protagonista de eso es, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a veces los periodistas se toman como que su labor como un apostolado justiciero, ¿no? Entonces, todos estamos en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, en la lucha anticorrupción, para mí, se dio uno de los mejores ejemplos de esa valla baja, de esa autocomplacencia. Y bueno, yo estoy en contra de la corrupción y, por tanto, apoyo, por ejemplo, la lucha anticorrupción y apoyo fiscales que, por ejemplo, tenían, pues, teorías que no pasaban un análisis refinado, ¿no? Como equiparar, por ejemplo, lavado de activos con pitufeo, ¿no? No me acuerdo. Con financiamiento de campañas. Entonces, claro, y menciono a Rosa María porque la primera vez que se trajo la figura ella dijo, oye, esto no es, y si se lo aplican a todos, después se van a arrepentir. Y bueno, y eso pasó, tal cual. Entonces, los mismos que aplaudieron que a sus enemigos les aplicaran esa valla, cuando se las aplicaron a ellos,
por supuesto, saltaron y terminaron presos algunos, ¿no? Entonces, para no hablar de los políticos, yo creo que en ese momento los periodistas que acogieron con entusiasmo estas teorías no se pusieron la valla alta de ver qué implicaba acoger esas teorías, ¿no? Y aplicarlas como se debe aplicar la ley por igual para todos y qué iba a significar, ¿no? Entonces, eso, simplemente complementar, y con eso cierro, con que los periodistas tenemos la obligación también de ponernos, de autoexigirnos, ¿cierto? Que perdona, perdona, Gonzalo, en esa, solo sobre lo mismo que acabas de decir. Y me parece muy bien, la lucha anticorrupción siempre debe ser un principio, digamos, de defensa de los periodistas, pero tampoco tenemos que cerrar a rajatabla digamos, la defensa de los fiscales que utilizan muchas veces a los medios de comunicación y a los periodistas para utilizarlos, digamos, como herramientas políticas para simplemente defender sus causas y no decirnos toda la verdad, ¿correcto? Tenemos muchos casos, por ejemplo, el caso Lavallato, por ejemplo, fiscales que sabemos perfectamente que buscan a determinados periodistas para dar y compartir determinadas informaciones, pero al final no concluyen en nada. Hasta ahora, el caso del equipo Lavallato que menciono, simplemente no ha llegado a condenas que deberían ser, a pesar de que nos han ofrecido durante ya varios años a los periodistas, sí, ya viene, ya tengo la prueba, ya, y no llegan a nada. Y utilizan más bien a los periodistas como instrumento para eso. Eso también es uso indebido del periodismo y los periodistas deberíamos también señalar claramente cuando los fiscales o cualquier otro grupo nos está utilizando simplemente para sus intereses particulares o sus peleas al interior de su propia institución, en este caso el Ministerio Público, ¿no? Si me permiten agregar algo, hay un consejo práctico para todos los que nos escuchan, que son estudiantes de periodismo. No contraigan matrimonio con la fuente, pues. O sea, la fuente siempre tiene un interés. La fuente siempre hay que averiguar cuál es el interés de la fuente. Y de esa manera se puede trabajar, ¿no siendo tamizando los conflictos de intereses que te traen? O sea, no cometan el error de casarse con la fuente. Es una mala idea. La fuente se cuida, se protege, por supuesto, se respeta, se otorga los récord cuando corresponde, pero la fuente está sujeta a también escrutinio. O sea, uno no se compra todo completo. Y el problema es que lamentablemente hay una práctica muy común en la prensa peruana en la cual somos todos, somos fiscales, somos jueces, somos verdugos, ejecutamos las sentencias. O sea, ya no solamente, o sea, lo que es una investigación preliminar lo convertimos en una condena absoluta. Y hay un problema también de falta de preparación del periodismo, y yo sé que no les gusta que diga eso, pero que hay un tema de falta de preparación en temas legales. Y muchas veces operadores de justicia los marean, porque no entienden el procedimiento, porque no han hecho cobertura judicial nunca. Entonces llegan a la idea de que todos son culpables porque basta meterles 3 periodicazos y ya está. Y eso no es justo. Una de las obligaciones del periodismo es ser justo. Y ser justo es darle a cada quien lo que merece. Los periodistas tenemos que regirnos por el valor de la verdad, de la independencia y de la justicia. Un activista no necesariamente es justo. Puede creer que su causa es justa, por supuesto, pero no le está dando a cada quien lo que merece. Está buscando lo que cree merecer. Es muy diferente. Entonces, creo que hemos pasado por todos los temas, Rodrigo, esta tarde, ¿eh? Perdón, y solo para agregar una palabra nada más a lo que acaba de decir Rosa María, y yo creo que el periodista tiene que ser naturalmente desconfiado de la información que recibe directamente, ¿no? O sea, si yo recibo así una información aparentemente que es verdad, yo debo hacer la verificación del caso y no quedarme solo con un lado de la historia, sino buscar al lado contrario para contrastar
y saber hasta qué punto lo que me está diciendo es cierto o no, ¿no? Siempre estará en el punto medio la verdad, ¿no? Gracias, Hugo. Quisiera pasar a una breve ronda de preguntas. Voy a hacerle una a cada uno de ustedes, pero quisiera que por favor la respondan en 35 o 40 segundos para poder cumplir con el tiempo que tenemos hoy. Y esta pregunta es de Carola María, que llega a través de redes sociales, para Gonzalo. Entonces, en esta suerte de idea entre la cual estamos confundiendo de repente activismo con línea editorial, quizás con intereses personales de los periodistas, ¿deberían entonces los periodistas transparentar cuando su familia está vinculada a un interés económico importante? Si van a opinar del tema, desde luego que sí, ¿no? Es decir, si yo voy a escribir sobre la ley de AFPs, creo que la respuesta ya fue contestada por Rosa María, si no me equivoco, ¿no? Si voy a escribir de la Comisión Omonte y las AFPs, y resulta que mi familia es dueña de una AFP, ¿cómo no podría estar obligado a transparentarlo? Eso no quiere decir que no tenga una opinión sincera del tema, pero sí... De antemano, decir, yo, por ejemplo, soy parte de tal familia que tiene tal grupo económico, de antemano, antes incluso de tocar el tema. Sí, claro. No sé cómo es antes, ¿no? Es decir, en una columna escrita que es un poco el mundo de donde yo vengo, probablemente sea una nota al pie, por tanto la vas a leer tal vez al final, pero digamos, es que, a ver, hay un tema que es bien importante, que es el lector, así como existe pues en derecho de la competencia desleal, como citaba Rosa María, la idea del consumidor medio, del consumidor razonable. Yo creo que el lector razonable de un medio asume que una columna de opinión es una opinión intelectualmente honesta. Entonces, si hay algún motivo para que no lo sea, o para que pueda ser sospechoso de no serla, es su obligación transparentarlo y decir, bueno, yo personalmente no opino nada que no crea. ¿No? O sea, yo no podría defender, en algún momento he hecho algo de gestión de medios, poco, pero no podría defender nada en lo que no crea, ¿no? Pero en todo caso, si yo escribiera una columna, tendría que decir, oye, por si acaso, esto que estoy diciendo, también me han pagado por decirlo, ¿no? O me han pagado, o le conviene a mi familia, por tanto me conviene a mí, como potencial heredero, ¿no? Sí, yo he sido muy, no sé si tú te acuerdas, Rodrigo, cuando hemos trabajado juntos en Semana Económica, yo tenía una frasecita que decía full disclosure, ¿no? O sea, full disclosure. Yo una vez escribía de ONG y decía, por si acaso yo soy presidente de una ONG, que era el Consejo de la Prensa, ¿no? Y así. Gracias. Hugo, te hago la pregunta de Jorge Raúl Flores Gallego. Y te pido que respondas muy brevemente. Dice que está de acuerdo en que los controles sobre la prensa no pueden estar en manos del Estado. Más bien deben ser internos. ¿Cómo pueden funcionar estos controles de manera efectiva? Pregunta Jorge Raúl. Bueno, es bastante difícil. Yo creo que la autorregulación es un principio básico de la libertad de expresión, ¿no? Si el Estado es el que controla los contenidos, evidentemente el Estado, digamos, el gobierno de turno va a imponer, digamos, estos contenidos o va a limitar a aquellos que no le convenga ¿cómo se llama?, al público conocer. Entonces, las verdades incómodas, digamos, aquellas que pueden ir en contra de la popularidad del gobierno, de determinado fortalecimiento de ese gobierno, pueden ser censuradas. Entonces, yo creo que la autorregulación sigue siendo el mejor camino y los organizaciones como Consejo de la Prensa y organizaciones gremiales son las que deben mantener vigilantes en eso y sancionar como corresponde, ¿no? Pero además de eso, yo quisiera agregar a lo que acaba de decir Gonzalo. No solo si mi familia es accionista o ¿cómo se llama?, de una institución a la hora que yo hablo sobre un tema, sino si también yo soy un lobista. Y nosotros tenemos bastantes ejemplos de lobistas que no dicen que son lobistas y que trabajan en el periodismo o que escriben sobre eso
y que están haciendo lobby, que sabemos los periodistas muchas veces que son lobistas porque han estado vinculados a estos grupos de interés, lo cual no es un delito, no es un delito ser lobista, todo lo contrario, hay incluso una ley sobre el lobbyismo y perfecto, pero hay que transparentarlo y hay que decirle al público, señor o señora, yo estoy vinculado a tal o cual grupo y defiendo tal o cual interés, y el público sabrá si me da o no la razón a la hora que lee mi columna sobre lo cual estoy informando, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Y la tercera y última pregunta es para Rosa María, que de hecho ha mencionado en varios momentos el tema de la verdad. Esta pregunta es de Luis Alberto Valdárrago, quien dice, claro, uno puede de verdad en el periodismo, pero en el mundo hoy día tan relativizado, en el mundo de las verdades líquidas, ¿no? Para tomar el término de Bauman, es que el problema está cuando algo es verdad para unos y no es para otros, ¿no? De nuevo insisto en este tema del cruce entre línea editorial y activismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pregunta Luis Alberto, cuando el problema es cuando la verdad es una para uno y otra para otro. Bueno, ahí hay un problema, si eso siempre lo discutimos en clase. Los alumnos, por una influencia de nuestros tiempos, tienden a creer que toda verdad es relativa y los hechos no son relativos. O sea, ahorita son las 6:09, estamos conversando, nosotros cuatro, todo eso es verdad, estamos en un webinar dirigido por RTV, convocados por el Consejo de la Prensa Peruana y la Unión Europea. ¿Qué cosa es opinable ahí? La mayoría de las cosas no admiten opinión porque estamos describiendo hechos. Entonces, cuando haya opiniones, por supuesto las habrán, pero lo que pasa es que muchas veces los hechos se quieren presentar como opinables. ¿Se dan cuenta? Es como si alguien se presentara en este momento y dijera, bueno, yo dudo que sea las 6 de la tarde, son las 3 de la tarde, ustedes han grabado este programa, lo han sacado después, para lo que fuera, ¿no? Entonces, la mayoría de las informaciones son hechos, y eso es lo que le brindamos al público. Y cuando efectivamente hay una discusión sobre cuál es la verdad, pues las partes presentan sus puntos de vista, honradamente. Yo, por ejemplo, considero que el 9 de noviembre hubo un golpe de Estado en el Perú. Y tengo mi Constitución en la mano y con mis artículos te explico por qué. Y habrá otro que crea lo contrario. Yo creo que creer lo contrario es muy peligroso para el devenir de los acontecimientos en los próximos años, porque los que crean que lo que pasó fue simplemente una sucesión constitucional normal, pues repetirán el plato, ¿no es cierto? Porque no le dan la gravedad al hecho ocurrido. Eso es opinable, por supuesto que es opinable, pero que el 9 de noviembre vacaron al presidente Vizcarra no es opinable, es un hecho. Discutamos, pero la verdad es en los hechos. Y cuando el año pasado, 2020, se vacó al presidente Vizcarra, eso es un hecho incontestable. Entonces, de acuerdo, no es un tema de mi verdad y tu verdad. Eso parece un diálogo de telenovela barata. Tu versión no es la verdad. La verdad absoluta es solo Dios para los creyentes. Nada más. No tenemos la verdad absoluta. Lo que tenemos los periodistas es el deber de ser veraces, el deber de veracidad. Y el deber de veracidad es acercarte con toda tu voluntad y toda tu intención posible. Si luego hay nuevos hechos que modifican esa percepción, por supuesto lo tienes que comunicar al público. Pero ese es el deber de veracidad. Gracias, Rosa María. Terminamos aquí el webinar, no sin antes agradecerle a Gonzalo, a Hugo y a ti, por supuesto, por la participación. Y quisiera invitar a María Eugenia Mome. María Eugenia es presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, para que dé unas últimas palabras que nos invite a los siguientes webinars de la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenas tardes. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este primer webinar organizado por el Consejo de la Prensa Peruana y la Embajada de la Unión Europea sobre periodismo versus activismo.
Nos queda claro, luego de este debate, que el oficio de un periodista debe tener como norte la búsqueda de la verdad, lo que lleva a indagar puntos de vista plurales, algo que un activista puede perder de vista. Y se ha insistido mucho en este panel sobre la necesidad de la transparencia en la información que se brinda. Consideramos que este es un tema que no se agota en esta discusión y que sin duda seguirá más fuerte que nunca. Queremos agradecer a Gonzalo, a Hugo, Rosa María y a la Embajada de la Unión Europea por unirse al Consejo de la Prensa Peruana en su lucha por defender la libertad de expresión. Y los invitamos el próximo jueves a la misma hora a nuestro segundo webinar de esta serie, que será sobre libertad de expresión y protesta social, que tendrá como eje central la cobertura de las protestas pacíficas de noviembre pasado. Muchísimas gracias.